Continuamos en Mesa Central. A 9 meses de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, México llega cautelosamente optimista a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos. Para analizar el tema me acompañan Enrique Quintana, Jonathan Ruiz y nos acompaña en el estudio Fernando Ruiz Huarte, quien es director general del COMCE. Bienvenidos. Gracias. Pues bueno, para empezar, Fernando, ¿cómo llega México a esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el sector privado? Mira, el sector privado llega después de una importante preparación. El sector privado se organizó en 23 mesas de análisis, algunas transversales que llamamos como por ejemplo reglas de origen, propiedad intelectual, y otras sectoriales como son industria automotriz, industria textil, calzado, energía, e-commerce, etcétera, ¿no? Entonces, de estas 23 mesas estuvo trabajando durante estos meses en reuniones pues permanentes para preparar cuál es la posición que le gustaría a México tener ante las posturas que presentó Estados Unidos y el USTR. Y entonces, conociendo ya esas posiciones, fuimos trabajando en qué es lo que nosotros quisiéramos que fuera en el acuerdo y estar preparados para dar posiciones, ¿no? Por otro lado, en todas las rondas de negociación, en las mesas de al lado, en las cuartos de junto, llamados así, están participando empresarios que representan el coordinador y participantes en cada una de estas mesas para estar a la orden del sector público mexicano, de los negociadores, y puedan ahí presentar dudas y dar puntos de vista. Y nosotros desde aquí, desde México, pues estamos al pendiente en la computadora, en el teléfono, porque luego llegan consultas para consultar, si es el caso, con alguna empresa en específico o algún sector en específico y dar una respuesta muy rápida. Entonces llegamos bien organizados, preparados, con la experiencia de haber negociado 12 tratados de libre comercio con 46 países. A mí me llama la atención cómo llega Estados Unidos. A ver, vamos enumerando. El lío que trae con Corea del Norte. El asunto de las reglas de origen, o bueno, la propiedad intelectual con China. El tema de Charlottesville, que le acaba de estallar en las manos. Irán, que está diciendo que a lo mejor también retoma su proyecto nuclear en función de cómo vengan las represalias. El problema de Rusia, que está ahí. No sé si podamos comparar la circunstancia de renegociación con aquella de negociación. Me parece mucho más caótico este momento con quien va a ser la contraparte más importante en este momento, ¿no? Sin embargo, me parece que el señor Lighthizer y el señor Mel, que son los que van a estar en la mesa, pues van a estar lejanos de Corea y lejanos de los acontecimientos de Virginia. En realidad, los negociadores de Estados Unidos me parece que van a estar concentrados en su tarea. Sin embargo, a pesar de ello, y recordando lo que fue la experiencia de 1990, 1992 y luego los acuerdos paralelos en el 93, nunca México se había preparado para una negociación como se preparó para esta. No solamente por la forma en la cual el sector privado se organizó realmente de una manera sorprendente. Yo diría que además pocas veces he visto un nivel de comunicación tan estrecho y coordinado entre el sector público y el sector privado. Es decir, no solamente hay esta cantidad de mesas y de especialistas, sino que del otro lado, en el otro cuarto, en donde van a estar en la mesa con los negociadores de Canadá y de Estados Unidos, me parece, y tú nos comentarás, Fernando, si es el caso, que ha habido una disposición muy amplia de los funcionarios públicos mexicanos para estar preguntando y estar escuchando lo que los empresarios les están sugiriendo. Sí, así es, efectivamente. Ha habido un diálogo desde que se anunció la renegociación permanente con las autoridades. Ha habido un número innumerable de reuniones por sectores, por disciplinas, que diría yo que es un diálogo permanente que efectivamente no existió en el pasado.
pero ya la experiencia de tantos acuerdos y lo que significa este acuerdo, recordemos que el 27% del PIB mexicano depende de la exportación a los Estados Unidos. Fernando, después de estas experiencias que ya mencionabas con la negociación de otros tratados y también la negociación del Tratado de Libre Comercio en el 94 y años anteriores, digamos que dejó lecciones para no cometer los mismos errores, tal vez no errores, pero dejar sectores de lado, dejar regiones de lado, digamos que ya se aprendió esa lección. Sí, lo que pasa es que se ha venido complementando. Es decir, yo creo que esta negociación, si la vemos como una modernización que vaya a fortalecer la región, vamos a ser beneficiados los tres países. Y evidentemente había temas que en el pasado no se tocaron porque unos no existían. El e-commerce o el comercio electrónico no existía. El tema de energético, México no podía entrar en la negociación por sus limitaciones en la Constitución. Y estos ya se están abriendo. Entonces, hay temas nuevos como e-commerce, como energético, como una ampliación importante en el tema de propiedad intelectual. Y se está hablando también de cómo fortalecer a las pymes en los tres países, que son temas que no se habían tratado, pero que se han venido complementando porque todos los acuerdos de libre comercio en el mundo han tomado nuevas disciplinas para fortalecerse. Algo adicional que hay que anotar es que el negociador en jefe de Estados Unidos, el señor Mel, participó en el primer tratado. Es un veterano de las negociaciones por parte de la Oficina Comercial de Estados Unidos, la USTR. Y tiene un conocimiento muy estrecho con los negociadores, conoce bien a Guajardo, conoce bien a toda la gente que va a participar. Va a ser interesante porque, lo que veíamos en pantalla del estar cautelosamente optimista, creo que expresa claramente. Sí. Funcionarios que en la mesa van a ser probablemente muy receptivos y conocedores, pero el jefe de todos ellos, que está ahí arriba, el señor Trump, pues cuidado porque ya nos ha enseñado que en un mal día es capaz de tirar todo lo que se puso en el tablero y con cuidado se fue acomodando. ¿Cómo se siente esa posibilidad de que eventualmente el esfuerzo no derive en algo concreto? Vimos lo que pasó con el TPP, entendiendo que él no lo negoció, pero al final todo ese esfuerzo, toda esa energía en la que seguramente ustedes participaron, pues al final no tuvo un aprovechamiento. Mira, sin embargo, lo que nos tranquiliza, y somos cautelosos como se habló aquí, es que ya la relación de producciones compartidas, alianzas estratégicas en la producción, la comercialización misma que se da entre nuestros países, ya estamos muy involucrados. Y eso para mí es la mayor fortaleza que tiene el Telecán para revisarse y modernizarse. A mí me parece que hay bases como para buscar una modernización, un fortalecimiento de la región, y este fortalecimiento de la región en el mediano y largo plazo puede traer sustitución de importaciones de los Estados Unidos de otras regiones. Y hablando pues de este tema de Donald Trump, donde las cosas pues ojalá que no, pero se podrían no llegar a buen puerto porque él pues podría tomar alguna decisión o alguna opinión, etcétera. ¿Cuáles son los temas que más preocupan al sector privado? Se ha hablado del tema laboral, salarial, también el capítulo 19, el déficit comercial que tanto se ha criticado, el de México, que sin duda pues no tiene nada que ver con el déficit comercial de China. Mira, no sé qué opinen, pero a mí me parece que si el acuerdo tiene como principal objetivo disminuir el déficit comercial entre Estados Unidos y México, no vamos a llegar a un buen fin, porque no podemos basar toda una negociación en el tema de un déficit comercial, primero. Segundo, por lo mismo, nos preocupa mucho el artículo 19, porque ahí es donde nos podemos defender justamente de prácticas desleales o
de dumpings o de salvaguardas que pueda aplicar el gobierno americano para reducir importaciones. Por eso la importancia del 19. Y el otro tema que nos preocupa es el tema laboral, que no sabemos qué fin final está buscando el señor Trump, ¿no? Ahí tenemos que tener también cuidado. Y finalmente, otro tema de preocupación es cómo va a estar este tema de las reglas o las normas de origen. Estados Unidos ha manifestado el interés de subirlas y las empresas mexicanas y canadienses han manifestado el interés de dejarlas como están. Algo muy interesante, Susi, es cómo va a jugar la relación México-Canadá. Hoy ya vimos en imágenes la reunión que tuvieron esta mañana el secretario de Economía, Guajardo, con la canciller Freeland, que va a ser quien se encargue de la negociación por parte de Canadá. Y un tema, Fernando, es el capítulo 19. En el capítulo 19 de México lo que tiene que hacer es apoyar a Canadá. Así es. Porque para Canadá es absolutamente vital. Y no solo por su importancia como mecanismo de defensa de los empresarios canadienses y de la economía canadiense, sino porque para Canadá es muy simbólico. El capítulo 19 surgió en el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá, firmado en 1988, 5 años antes de que se suscribiera NAFTA. Y para Canadá ese capítulo 19 es el símbolo de que Estados Unidos considera a Canadá un país diferente, porque en todos los acuerdos de libre comercio que ha suscrito Estados Unidos después de NAFTA, nunca se ha incluido un esquema de solución de controversias basado en la formación de paneles, como sí lo contempla el capítulo 19. Entonces ahí México va a jugar respaldando fuertemente a Canadá, que llevará la voz cantante. Y en otros temas habrá que esperar que Canadá haga lo propio con México, donde México ponga la pierna fuerte y diga aquí nada para atrás frente a las demandas de Estados Unidos. ¿Y cómo ven que precisamente hoy, hablando de Canadá, publicaba Bloomberg una nota en la que decía que Trudeau probablemente visitará México en el mes de octubre? Ese pues puede ser una estrategia positiva. ¿Cómo lo ven? Yo creo que va a ser muy favorable, va a darse un mensaje político importante en el sentido de la buena sincronía, la buena comunicación que hay entre el gobierno de México y Canadá. Hay que recordar que al principio Canadá quiso pintar su raya y decir Estados Unidos tiene problema con México, nosotros nos hacemos a un lado. Después vino el problema con la madera y con las granjas canadienses y cambió totalmente la posición del gobierno canadiense y dijo pues ni modo, hay que entrarle, y creo que le han entrado muy bien y van muy de la mano con México. Entonces si se concreta esta visita me parece que va a apoyar la negociación. Es un buen mensaje sin duda. Es un buen mensaje que venga Trudeau y que se entreviste con las autoridades mexicanas. Y si trae un componente empresarial, mejor todavía, que podamos tener mayor comunicación para apoyarnos en esta negociación tan importante. Pues, ¿cuáles son tus conclusiones de este arranque de las renegociaciones del Telecán, Fernando? Mira, es muy pronto dar unas conclusiones, esto apenas va a empezar a rodar la pelota si fuera un partido, ¿no? Pero lo que sí pienso es que tenemos la oportunidad de fortalecer la región, de sustituir importaciones regionalmente, de buscar una sustitución de importaciones en el mediano y largo plazo. Si las reglas de origen no las tenemos que ver estáticas, tienen que ser muy dinámicas, que vayan acompañando el desarrollo industrial de los países y el desarrollo agrícola de los países. Y esto es lo que yo creo que en el pasado nos faltó. Y también nos faltó que sea una base para tener una política en México de desarrollo, de sustitución de importaciones regionales que permitan participar a la pequeña y mediana industria. A mí me parece que si buscamos esto, el resultado puede ser muy positivo para los tres países. Conclusiones, Enrique. Lo que decíamos en el letrero al aire, optimistas pero cautos. Sí, creo que hay elementos para pensar que va a salir bien la negociación, pero hay que estar muy atentos,
no cantar victoria antes de tiempo, esto apenas empieza. Sí, no tengo duda que México lleva un buen equipo, se preparó sin duda alguna. Mi percepción es que sí habrá sorpresas por parte de Estados Unidos, porque eso es lo que nos ha mostrado en los primeros 6 meses de gobierno, y que, bueno, pues eventualmente habrá que estar justamente al pendiente de las señales que diga el jefe de la administración, que seguramente serán caóticas, ¿no? Pues sí, lo estaremos analizando aquí en el Financiero Bloomberg, por supuesto, NAFTA Week y posteriormente. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando Ruiz Huarte, un gusto. director general del COMCE. Esperamos tenerte más adelante por acá. Claro que sí, es un gusto. Gracias. Fernando. Con esto hacemos una pausa y al regresar tendremos el análisis sobre las fusiones y adquisiciones del mes. Les recuerdo